Shalom Akim. Me encuentro aquí nuevamente en campo. Yahweh Bashem Yahushai mediante. Y quiero empezar, hermanos, dando honor, gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai Bashem Baruch Wadas. Yahweh es el nombre del Padre Todopoderoso. Yahweh significa Él, eso Él existe. Y Yahushai es el nombre de nuestro Salvador. Wadas es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y de entendimiento para poder entender y comprender el 100% verdad de la Escritura, el aliento de vida. Y también quiero decir doble honores a los apóstoles, ancianos, maestros, obispos y discípulos de GMS, Gran Piedra de Molino, donde vengo aprendiendo esta hermosa verdad. Hermano, voy a entrar aquí a los primeros versículos para empezar el campo. Voy aquí al libro de Éxodo. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu, y dijo Yahweh Bashem Yahushai, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, a Yahweh Bashem Yahushai. Y ese es el Dios de una descendencia, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Podemos entender que el Señor hizo 18 naciones, ¿sí? De esas 18 naciones, solo una es la elegida del Señor. No como dicen cristianos que el Señor va a recoger de todas las naciones, va a formar una nación para Él, y eso es incorrecto. El Señor eligió una nación, una descendencia, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que es el pueblo de Israel, que en paleo hebreo es Yashar, los príncipes del poder, que quiere decir los príncipes de este mundo, ¿sí? No hablando de este mundo en sí, porque este mundo está hablando de un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo donde estamos hoy día es liderado por el oponente, o por el rival, o por el adversario, llamado Satanás en la tierra, que es la nación de Esaú Edom, ¿sí? Pero Esaú Edom solo reinará un periodo de tiempo, el estimulado por el Señor. Cuando se dice Yashar, príncipes del poder, porque este pueblo es eterno, ¿sí? El pueblo eterno, el pueblo de la descendencia eterna. Después de Jacob, después de Esaú Edom, viene a reinar Jacob, que es los descendientes de morenos hoy día, morenos y nativos indios, que en su mayoría estamos aquí en las Américas, ¿sí? Y también nuestra gente está dispersa en los 4 puntos de este mundo, haciéndose pasar o haciéndose ver con cara de chino, de árabe, de japonés, ¿sí? Ellos son sangre nuestra porque fueron llevados por esclavitud, ¿sí? Eso se llama gentil, porque hay 2 tipos de gentiles. Un tipo de gentil es el gentil original, que es de otra nación. Vamos a hacer un ejemplo de Moab o Amón, que son los chinos y los árabes y los chinos y los japoneses. Moab es una nación y Amón es otra. Pero si una persona de nosotros, del pueblo de Israel, fue llevado por esclavitud hace ya 300, 400 años y su padre se ha reproducido, el niño va a salir con características de chino, hablando chino, con cultura china. No lo hace ser originalmente un amonita o un moabita, ¿sí? No lo hace ser. Lo que lo hace es la sangre de ese tipo de nación, ¿sí? Entonces se llama gentil, 2 clases de gentil: el gentil original, que es de la nación propia, y el gentil por esparcimiento, pero de nuestro pueblo. Levítico 26:40 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, los habré hecho entrar a la tierra de sus enemigos, y entonces humillará su corazón y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham,
me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Sí? Entonces el Señor, sabiendo el Señor dónde fuimos esparcidos, el Señor en estos tiempos, en estos últimos tiempos va a hacer que nuestro pueblo memorice su nombre, que se acuerde de él y que regrese a su redil. ¿Sí? Y eso está hablando de las personas que fueron dispersas, de las personas que fueron cautivas, de las personas que fueron esclavizadas. Ningún otro tipo de nación ha llevado esa historia que llevamos los llamados morenos y los llamados nativos indígenas. La escritura nos habla de esclavitudes, habla de sometimiento a nuestro pueblo, habla de dolor a nuestro pueblo y habla de que otras naciones sobre nosotros. Quiere decir que el Señor nos manda a baja posición por haber incumplido el pacto de Deuteronomio 28. Eso nos hace parte de que nosotros somos el pueblo verdadero de Israel, ¿sí? El pueblo del Señor. ¿Sí? Toda la Biblia tiene un protagonista, ¿sí? Y un adversario que es el enemigo en esta película. Entonces el Señor se acordará del pacto que hizo con nuestro antepasado Abraham, ¿sí? Porque el Señor es Dios solo de Abraham, Isaac y Jacob, no es Dios de las otras naciones. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Y Jerusalén es más una gente, es una nación. La nación original de nosotros, el pueblo hebreo israelita, llamados morenos y nativos indios, nuestro pueblo original es la nación de Israel, allá en el Medio Oriente. Sí, Jerusalén, Israel. Esa es la tierra de nosotros, originalmente, pero fuimos esparcidos de allá. ¿Sí? Mediante historia podemos entender. Jeremías 6:16 nos dice: buscad sendas antiguas y encontrarás paz para tu alma. ¿Sí? También dice: pero ellos dijeron no. ¿Sí? Ellos dijeron no volveremos atrás, ¿no? Ellos no aceptan ir a la historia. Busquen la historia. Y también hay un libro apócrifo sobre el cuarto libro de Esdras, que dice el origen, ¿no? De dónde somos y dónde venimos. Entonces diciéndole que Jerusalén es más una gente que un pueblo hoy día, porque ese pueblo que hoy día vive en Jerusalén es gente invasora, ¿sí? La nación actual que está allá es Esaú-Edom, más exactamente la tribu de Amalek, de Esaú-Edom. ¿Sí? El pueblo de Israel no es ese que está allá hoy día. El pueblo de Israel es el que está disperso, más aquí en las Américas. ¿Sí? De eso habla la Escritura, de todo eso está hablando la Escritura. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a veces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de manos de Yahweh por todos sus pecados. ¿Sí? Hermano, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Sí, porque hemos recibido bastantes porciones del Señor en maldad, ¿sí? En calamidad. Estamos hoy aquí, todavía no hemos sido liberados. Todavía está sobre nosotros el poder de destrucción del Señor, hasta que no venga a liberarnos. Por eso Él se llama el Salvador. Y yo le diría: se le puede decir un cristiano, ¿de qué eres salvo? ¿De qué vas a ser salvo tú? Porque ellos están bien, ellos son los justos, todo marcha bien en su casa. ¿Sí? El Señor viene por los que necesitan, no por el sano. El médico viene por los que están, enfermos, no por los sanos. ¿Sí? La gente que necesita, la gente que sabe que es pobre, que es humilde, la gente que sabe que día a día tiene que sacar de su propia mente para lidiar con el día, porque no soporta tanta presión y tantas deudas. Entonces
el Señor viene por esta gente que hoy día reconoce que sí es cierto que el Señor nos puso bajo un poder que nos tiene hoy día humillados, y también reconocer el poder del Señor, ¿sí? Porque el Señor es terrible, y hoy día la mayoría de nuestro pueblo no tiene temor al Señor, ¿sí? El libro de Romanos 11 y 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Yahweh Bashem Yahushua les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ellos han sido incrédulos desde el principio. ¿Sí? Incrédulos desde el principio. Y el Señor hoy día ya no los quiere. ¿Sí? Ellos no van a escuchar. Ellos no van a escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor ya los tiene en el libro de la muerte. ¿Sí? Ellos no quieren escuchar el buen consejo, el buen vivir. ¿Sí? Y analizando un poco ese tema, nosotros desde el principio, el Señor nos dio esta tierra para que vivamos y que disfrutemos la vida, ¿sí? Y las leyes que tuvimos y las leyes que tenemos es para que podamos convivir uno al otro, podamos respetar al prójimo, podamos amar a nuestros semejantes. Pero cuando es por medio del dinero o intereses, el pueblo se le dobla el corazón de una vez, ¿sí? El pueblo se le dobla el corazón y trama maldades enseguida con su compañero. Siempre esa persona, si le dieron la oportunidad, va a querer más y más, va a ofender, va a reprochar, no va a amar a su semejante, ¿sí? Y de ahí empieza su corazón a enmaldarnos. Para eso son las leyes que nos dio el Señor, para que podamos convivir en este deleite que es la tierra, ¿sí? Pero como no supimos vivir, el Señor nos volteó la torta y puso a reinar a otra gente, y para humillarnos aún más al más bajo de las descendencias, ¿sí? Para humillarnos aún más, el más bajo lo puso sobre nosotros. Es la nación de Esaú Edom, la nación más rastrera llamada serpiente, ¿sí? Porque es la más baja. Y la elevó para que nosotros le rindamos homenaje a ellos. Pero el Señor, como dice aquí, el Señor dice que en este medio de cautiverio Él va a hacer que nosotros, y habla de los elegidos, habla de los llamados, no elegidos, porque esto es un batallar, ¿sí? Llamados a la palabra, a escuchar. Ya cuando el Señor escoja, eso lo hace Él, ¿sí? Propiamente. Pero somos los llamados, son los que van a escuchar a la palabra del Señor, ¿sí? Y entender por qué el Señor hizo todo esto. Entonces el Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo con la gente? Como no han querido entender, el Señor hoy día los cegó. Ellos no van a entender, y dice: pues lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos o cegados, ¿sí? Su oído no va a escuchar, su oído no va a escuchar, siempre va a reprochar y no va a buscar la verdad. Como está escrito, Yahweh Bashem Yahushua le dio espíritu de estupor, ojos que los que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, si el Señor dice que en su palabra que ellos no van a escuchar, ¿yo qué hago aquí parado? ¿Yo qué hago aquí parado? O los profetas que hacen parado en las calles. Dice, como está escrito, dice,
que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, ¿sí? Entonces estamos aquí parados para que el Señor escoja y traiga el remanente electo desde los 4 puntos de la tierra. Los va a recoger en todas las naciones. Ahora, ¿por qué se dice todas las naciones? Porque fuimos llevados en esclavitud desde el tiempo de 1492, aquí llevados en esclavitud por el hombre blanco, ¿sí? Y estamos regados, nuestro pueblo de Israel está regado en todo el mundo. En mayoría más aquí en las Américas que está nuestro pueblo, ¿sí? El lugar de concentración más grande está en Estados Unidos. Ahí es donde va a ser el epicentro, donde el Señor va a ser el escenario de la película, ¿sí? El escenario principal donde el Señor está creando sus películas en Estados Unidos, que es llamada Sodoma y Egipto, espiritualmente hablando. Este libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. ¿Sí? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El templo del Señor, ¿sí?, es el pueblo de Israel, ¿sí?, empezando por los electos, ¿sí? Pero las naciones, ¿qué le dijo? Las naciones no hacen parte del pacto que hizo el Señor con Abraham, ¿sí? Las naciones no tienen parte en la herencia de la tierra, de este mundo eterno, ¿sí? Las naciones solo van a ser serviles. Ellas, ahora que venga nuestro poder, tendrán que reconstruir todo lo que ellos han destruido, ¿sí? Y reconstruirnos nuestra casa, que es Israel. Otra vez ellos reedificarán nuestra casa, ellos serán la mano de obra, los trabajadores nuestros, ¿no? Para eso el Señor hizo las naciones, ¿sí? Que hoy día, como les vengo explicando, hoy día el Señor puso estas naciones sobre nosotros por castigo de nosotros, pero todo eso vendrá a recuperarse nuevamente, empezando por un remanente electo, que son 144,000 de cada 12,000 de cada tribu de Israel, son 12 tribus, 144,000 elegidos. Ese es el templo del Señor, empezando. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, ¿sí? ¿Cómo va? Lo dejó aparte y no lo va a medir, porque ellos, esas naciones no hacen parte de la herencia. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1267 días vestidos de silicio, ¿sí? Y aquí estamos parados, y estos 2 testigos, ¿sí?, son las 2 naciones, Judá y Jerusalén,
son las 3 tribus de Judá y 9 tribus, que son las tribus, tribu norte y las tribus del sur. ¿Sí? En realidad son 12 tribus. 12 tribus, 3 de Judá y 9 de Efraín o Jerusalén. Y con eso se completan 12 tribus. ¿Sí? Esos son los 2 olivos. Las 12 tribus. Tribus del norte y las tribus del sur. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Yahweh Basen Yahushai de la tierra, ¿no? Aquí en la tierra. Somos los dos testigos que hay, las dos tribus de la nación de Israel, la tribu del norte y la tribu del sur. Apocalipsis 11:9 dice. Espera aquí un momento más. Ezequiel 36 y 24 dice, yo lo recogeré de todas las naciones y países y lo traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que nos está hablando que el Señor va a recogerlo de todas las naciones al pueblo? ¿Y cómo que están diciendo en Israel, en la tierra hoy día de Israel, que ellos son el pueblo? ¿Sí? ¿Y dónde están sus tribus? ¿Dónde están sus calamidades que ellos han tenido? ¿Dónde están ellos, la tribu de Judá? ¿Dónde está su historia? Que fueron llevados en embarcaciones, que fueron entregados a la espada, a sangre y muerte. ¿Dónde está su historia? Ellos no tienen su historia, esa historia no les pertenece. Esa historia pertenece a morenos y nativos indios. ¿Sí? Jeremías 50 y 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. Entonces ahora, como les digo, los que están allá han sido cautivos, ellos han sido llevados a esclavitud, han sido llevados en barcos, como les decía. No, ellos no han tenido esa historia. Esa historia pertenece a los llamados morenos y nativos indios. ¿Sí? El Señor. ¿Y eso por qué sucedió? Porque hicimos un pacto en sangre con el Señor. Y ese pacto no pudimos cumplir nosotros ese pacto. Y el Señor nos entrega el poder de la espada, que es muerte, sangre, ¿no? Nuestra sangre fue derramada y fuimos utilizados nosotros en esclavitud para construirle sus lugares, ¿sí? Sus nidos, como dice la Escritura. Estados Unidos está como que construida bajo de la sangre del pueblo hebreo israelita, ¿sí? Eso costó miles de muertos de nosotros, sangre de nuestro pueblo Israel. Por incumplir la palabra del Señor, nuestro pueblo fue llevado a espada. Y como les digo, para la palabra del Señor solo es para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, no para las naciones. Hablando de su origen natural de las naciones, ¿no?
un chino, un moabita o un amonita y demás naciones no hacen parte de la herencia de esta tierra, la herencia eterna. Deuteronomio 23 y empiezo en 2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Yahweh. 3 dice, no entrará monita ni moabita en la congregación del Señor. ¿Sí? Ahí el Señor no va a permitir que entren esas naciones y generalmente para todas las naciones. ¿Sí? Generalmente para todas las naciones. Salmo 147 y 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿Sí? Y naciones hoy día, ellos pueden hacer cualquier actividad y pueden comer, dando ese ejemplo, pueden comer perro, pueden comer cerdo, puerco, pueden comer mariscos, porque ellos no están bajo la ley. A ellos no fue entregada la ley, la palabra del Señor. ¿Sí? Nosotros estamos bajo castigo porque se nos entregó una ley, una palabra y no cumplimos la palabra. Entonces otras naciones no pueden pecar porque para ellos no es la escritura. ¿Sí? A ellos no les fue dado escritura, la palabra, ¿no? Sino al pueblo de Israel. Para eso, aquí está Salmo 147 y 19 que lo habla muy claro, ¿no? Y voy a leer de nuevo, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos a su juicio, sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a su juicio no conocieron, aleluya. Pero ¿qué pasa con el pueblo de nosotros? Que el pueblo de nosotros quiere relacionarse con otras naciones, ¿sí? Y quiere amar a sus ídolos. Que fue lo que pasó empezando con Rey Salomón, ¿sí? En nuestra cultura Rey Salomón tenía muchas mujeres y eso no es pecado, tener diferentes mujeres en nuestro pueblo. El problema de Rey Salomón fue que apartó su mente, su corazón del Señor para dirigirse a los dioses de las otras naciones, ¿sí? Ellos pueden adorar todo lo que ellos quieran las otras naciones, pero nosotros no, nosotros tenemos que adorar al Dios verdadero, al Dios de poder, ¿sí? Es Yahweh, su nombre es Yahweh Basen Yahushai. ¿Sí? Yahweh wa Yahweh Shai. Yahweh Padre, Yahweh Shai y su Hijo. ¿Sí? Entonces, otras naciones no pueden pecar. ¿Sí? Y nosotros si rompemos el pacto, si seguimos haciendo eso, consecuencias vienen. Pero religiones le dicen a nuestra gente que tiene libre albedrío. ¿Y qué es un libre albedrío? Hacer cualquier cosa, prácticamente lo que te da la gana, ¿sí? Porque su pastor de su iglesia le soporta con palabras, le dice que que el Señor nos ama ahora por gracia, ¿sí? Por gracia, y que la ley no existe, ¿sí? Y la ley siempre permanecerá, ¿sí? La ley es perpetua. ¿Sí? ¿Y por qué no podemos, por qué el Señor primeramente, porque el Señor nos entregó una gracia? Porque en nuestro lugar, en Jerusalén,
Cuando estábamos allá nosotros no pudimos cumplir esos mandamientos. En esta carne no pudimos cumplirlo, ¿sí? Y el Señor, como nos esparció, el Señor nos ofrece esa gracia, ¿sí? Pero esa gracia tampoco es para todo el mundo, porque aquí dice que el Señor cegó los oídos del incrédulo, ¿sí? Esta gracia es para 144,000 primicias empezando, ¿sí? Y después de 144,000 primicias regresan niños, mujeres, ancianos, adultos, hombres también a escuchar esta palabra. Eso se llama gracia. Gracia es poder entender el 100% verdad de la Escritura, que es la gracia que da el Señor, ¿sí? Pero el Señor ama tanto. Ellos rechazaron al Señor, siempre lo han rechazado, ¿sí? Ellos han recibido castigo sobre castigo. Y el Señor reinicia sus cerebros y otra vez los manda a la vida. Nos manda a la vida, nos reinicia y nos manda a la vida. Pero pueblo de nosotros nunca ha escuchado al Señor, en mayoría, ¿sí? El Señor los ama tanto que el Señor viene a castigarlos otra vez y otra vez ellos van a volver en reencarnación, porque la Biblia habla de reencarnación. Y el Señor otra vez los va a volver a poner a la vida y los va a traer al reino. Imagínense ese amor tan grande, ¿ya? El Señor los va a perdonar, pero ellos nunca lo aceptaron. Imagínense eso, ¿ah? Ese es el amor del Señor, esa es la gracia generalizada, ¿sí? Esa es una gracia generalizada, el amor del Señor. Pero la gracia empieza con 144,000 que van a escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Otra parte de la gracia es que como estamos esparcidos, el Señor nos permite tratar de acordarnos de su palabra, que es su ley, porque cristianos dicen, no, ellos hablan de pecado, pero no cumplen la ley, ¿sí? Porque ellos dicen, no, pero es que la ley no la hay, pero ¿cómo va a pecar si no se acoge a la ley? ¿Sí? Tú para pecar debes de tener una ley. Entonces ellos hablan de pecado, pero no aceptan la ley. ¿Y eso cómo es? ¿Sí? No tienen lógica. Pecar es transgresión a la ley. ¿Entiendes? Ellos juzgan y dicen, no, tú eres pecador. Pero cuando uno le habla de la ley, ellos dicen, no. La ley, eso era antes, hoy estamos en gracia, pero ¿cómo él peca? ¿Sí? Si pecado es transgresión de la ley, vuelve y lo repite. ¿Ya? Entonces ellos no tienen lógica, ¿ya? La ley es perpetua. El Señor nos entrega esta gracia porque como estamos esparcidos, ven, aquí nos tenemos que acordar de la ley del Señor, ¿sí? No podemos hacer nuestros festivales, no podremos hacer, a veces tenemos que trabajar en Shabbat, ¿sí? A veces cometes errores por la misma presión de los problemas de aquí en este mundo. Y el Señor sabe todo eso, ¿ya? Eso se llama gracia, la gracia del Señor, el amor del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a seguir a otro versículo. Dice Salmo 149 y empiezo en 5, dice: regoncíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Yahweh con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, ¿sí? Y para cortar de una vez, cuando cristianos dicen que nosotros no podemos juzgar, ¿no? El Señor aquí nos va a entregar poder para juzgar y encadenar a las naciones, ¿sí?
naciones van en cadena, ¿ya? Naciones van en cadena, naciones van a servir, el Señor viene a regirlas con vara de hierro. ¿Y qué es una vara de hierro? Él no dijo una vara de madera, vara de madera se parte, ¿sí? El cohete de vara de madera se parte, el Señor viene con vara de hierro, ¿sí? Viene a darle con su templanza, con su carácter fuerte, y le va a entregar el poder a la primicia para que entren a hacer el juicio para las naciones que un día se apoderaron de nosotros. Dice, exalten Dios con sus gargantas, exalten a Yahweh con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar con ellos el juicio decretado. Vamos aquí a otro libro. El segundo libro de Tesalonicenses 1 y 6 dice, porque es justo delante de Yahweh pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿sí? Y naciones nos atribulan hoy día, ¿sí? Nos hacen pasar por dificultades. El principal es Saúl que llegó a robar, a masacrar, llegó a destruir aquí nuestra gente. Y de ahí él compartió todo con las naciones, todos ellos, robos que han tenido y saqueo a nuestro pueblo, a nuestra nación, ¿sí? O díganme ustedes latinoamericanos qué les pertenece de recursos que tienen en su tierra, oro, plata, petróleo, ¿qué les pertenece? ¿Cierto? Eso es de otra nación, eso es de otra nación, les pertenece a las naciones esa riqueza. Y es justo delante del Señor pagar con tribulación, ¿sí? Con dificultades a los que nos hacen pasar dificultades a nosotros. Pero eso va a ser cuando Yahweh Shai, nuestro poder, venga a poner juicio aquí en la tierra, venga a hacer las cosas, poner orden. Dice, y a vosotros que sois atribulados, danos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yahweh Shai desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Yahweh ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yahweh Shai. Y esto aquí es para nuestro pueblo, esta partecita, ¿no? El Señor viene a castigar a nuestro pueblo sordo, nuestro pueblo que nunca oyó o no quiso escuchar, que hoy día el Señor ya lo sentenció, ya los puso a muerte. Pero como les dije, el Señor tiene tanto amor que pues de darle una muerte dura, porque cuando vengan esa gente se va a comer a sus propios hijos, ¿sí? Va a comer la carne de sus propios hijos cuando pasen esas calamidades aquí, que venga la gran hambruna. El Señor los va a pasar por llanto, fuego y rechinar de dientes, ¿sí? Pero después de todo eso, el Señor los va a llamar, los va a volver a poner a la vida en el reino. Y los hijos de los elegidos, ellos van a volver en esos espíritus, ¿sí? Ese es el amor del Señor.
del libro de Isaías 40 y 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación será estimada como menos que nada, y que lo que no es, ¿sí? Voy a buscar otra versión, Isaías 40 y 17. Y aquí la NTV. Isaías 40 y 17 de la NTV dice: las naciones del mundo no valen nada para él, ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Sí? Las naciones del mundo son comparadas al Señor como nada, son vacío y espuma, ¿sí? Y vamos a respaldar eso con otro versículo. Vamos aquí al libro apócrifo. Esto dice el segundo libro de Esdras 5, o cuarto de Esdras 5 y 27, dice: desde todas las multitudes de pueblos has adquirido un pueblo solo, y ese pueblo, el cual amas, le diste una ley aprobada para todos, ¿sí? Y el Señor ama solamente a Israel. Al Señor a Israel le dio una ley. Y el Salmo 147, 19 dice que la ley fue solo dada a la descendencia de Jacob. Entonces, ¿cómo te enseñan o cómo le enseñan a nuestra gente? Principalmente la gente ciega y va a templos diciéndole que esto es para todas las naciones. No tiene nada que ver con la Biblia cuando se dice eso, ¿sí? Vamos a seguir aquí en el libro apócrifo. Cuarto libro de Esdras 6:56 dice: en cuanto a los demás pueblos que también descienden de Adán, has dicho que no son nada, sino que son como saliva, y has comparado su abundancia a una gota que cae en un vaso. ¿Y qué es una gota que cae en un vaso? Te pone un vaso y que le caiga una gotica, ¿qué tiene ahí? No tiene nada, ¿sí? Esas son las naciones para nosotros, o simplemente saliva, dice el Señor. ¿Y qué pasó, hermano, con toda la esclavitud que nosotros tuvimos? Porque ellos nos esclavizaron, ¿sí? Porque ellos tienen poder entonces, el día de hoy. Porque este reino le pertenece al impío, ¿sí? Job 9:24. Esta tierra entregada a manos del impío, ¿sí? Dice, cuarto libro de Esdras 6:57, dice: y ahora, Señor, y aquí estos paganos, que significa extranjeros, o las otras naciones, dice, que siempre han sido considerados como nada, han comenzado a ser señores sobre nosotros y a devorarnos. Pero nosotros, tu pueblo, a quien llamaste tu primogénito, tu unigénito y tu ferviente amante, somos entregados en sus manos. Si el mundo fue creado para nuestro beneficio, ¿por qué no tenemos herencia con el mundo? ¿Hasta cuánto durará esto? Dice: y cuando terminé de decir estas palabras, me fue enviado el ángel que me había sido enviado la noche anterior, y me dijo: levántate, Esdras, y escucha las palabras que vengo a decirte. Y dije: habla, Dios mío. Y me dijo: el mar está ensanchado para hacerse hondo y grande, pero puesto que la entrada es estrecha y como un río, ¿quién podrá entonces entrar en el mar para contemplarlo y gobernarlo? Si no entrara por el lado angosto, ¿cómo podría entrar por el lado ancho? ¿Sí? Y el Señor nos aprieta para poder aprender. El lado angosto significa todas las dificultades que tenemos en este mundo, para poder darnos un reino, para poder aprender, ¿sí? ¿Cómo nos va el Señor a entregar un reino?
si no sabemos mandar? ¿Sí? ¿Cómo vas a mandar de la nada si no tienes experiencia? ¿Sí? Si tú tienes vamos a hacer un ejemplo, si a ti se te fue dado poder y tienes varios trabajadores y un trabajador se te partió el brazo, ¿sí? Y va donde ti, donde tu persona que tienes poder, y tú le dices, no, eso te lo soban y ya, y vete a trabajar, ¿sí? Tú estás haciendo injusticia porque tú nunca te partiste, tú nunca pasaste por momentos difíciles, no entiendes. El Señor nos pasa por el fuego para aprender a ser un rey, un líder, ¿sí? Otro ejemplo dice, hay también otra cosa, una ciudad está edificada y sentada sobre un campo espacioso y está llena de todas las cosas buenas. Su entrada es estrecha y esta ciudad es un lugar precioso para caer como si fuera fuego, a la derecha y a la izquierda, agua profunda, y entre ambos hay un solo camino, entre el fuego y el agua, tan pequeño que solo un hombre podía pasar por él a la vez. Si esta ciudad ahora fuera dada a un hombre en herencia, si éste no pasase el peligro puesto delante de ella, ¿cómo recibirá esta herencia? Si pudieron entender, hermanos, que si usted no pasa por su experiencia, si no tienes experiencia para gobernar, ¿cómo le van a dar un poder a un niño necio? Tienes que tener experiencia para gobernar. Nosotros vamos a gobernar eternamente este mundo, por ende tenemos que pasar sobre el fuego. El Señor nos puso a lo más bajo de todas las naciones y a su remanente electo lo va a pasar, lo va a pasar por dificultades, ¿sí? Para que aprendan a refinarlos, ¿sí? El Señor nos va a refinar. Y dije, 2 Esdras 7 y 10 dice, y yo dije, así es Señor, y él me dijo, Abraham, y yo dije, así es Señor, y él me dijo, así también es la porción de Israel. Esdras 7 y 11 dice, porque por ellos hice el mundo, y cuando Adán transgredió sus estatutos, entonces se determinó lo que ahora está hecho. Entonces las entradas de este mundo se hicieron estrechas, llenas de dolor y de trabajo, son pocas y malas, llenas de peligros y muy dolorosas. Sí, y eso es lo que pasa con los del pueblo, la entrada. Este mundo se ha convertido en dolor para nuestro pueblo, ¿sí? Se ha convertido en dolor para nuestro pueblo. ¿Para qué? Como les decía, para refinarnos. Aquí el libro de Salmos. Salmos 2 y 8 dice, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Sí? Y eso, el Señor nos tiene aquí, como les decía, sometidos al dolor y al aprendizaje para darnos poder, ¿sí? Y nos va a entregar a las naciones para regirlas con vara de hierro. ¿Sí? El Señor dice que las desmenuzará como olla de barro. ¿Sí? Ahí no se tolerará que vengan por encima del pueblo de Israel. ¿Sí? Cadenas esperan las naciones. Y también corta eso de que cristianos van para el cielo y vienen a hacer una vida bonita con los ángeles y todo eso, no, aquí el reino, principalmente el reino de nosotros aquí en la tierra, ¿sí?
aquí es que está Sion, aquí tenemos donde está nuestra fortaleza, nuestro poder, ¿sí? Que también el Señor tiene dice que el Señor está haciendo otras moradas en su casa, ¿sí? Se refiere a otros planetas que podemos tener esa capacidad de disfrutar cuando venga el Señor. Pero principalmente aquí, que esta tierra tiene que ponerse en orden, porque ¿cómo que se van a llevar a los cristianos y esta tierra que el Señor hizo esta tierra en 7000 años? Solo para que haya sido desperdiciada, ¿sí? No, esta tierra ha sido mal gobernada, tiene que venir el justo a gobernar. La Escritura dice que cuando el justo gobierna, cuando el impío gobierna, el pueblo gime, pero cuando el justo manda, el pueblo se alegra. Y hoy día estamos en tristeza y en dolor, desde las personas, desde las propias naciones, porque está mandando la nación de Saúl, desde las propias naciones hasta los animales, se sienten dolor aquí, gimen, ¿ya? Y esperar que venga el justo a mandar que Yahahushai con sus ángeles, ¿no? Empezando con el remanente electo, que el Señor va a venir él propiamente a traer su pueblo de regreso. Ezequiel 34:11 dice: esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. Ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y los traeré de regreso a casa, a su propia tierra, ¿sí? El Señor no va a recoger a los que creen, como dicen, cristianos dicen que todo aquel que crea en el Señor será salvo y incluye a las naciones. No tiene. Todo aquel que crea en el Señor y sea del pueblo de Israel, ese será salvo, ¿sí? Y el Señor mismo recogerá su pueblo de entre todas las naciones, porque estamos, como decir, estamos esparcidos por esclavitud, ¿sí? Y el Señor mismo viene, ya vamos a escribir, vamos a sacar ese versículo. Salmo 68. Dice: Salmo 68:17 dice: rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso a quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí entre medio de nosotros. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, ¿sí? El Señor va a venirme en sus carros celestiales, en sus millares de carros. Eso lo que el mundo llama un ovni, ¿sí? Lo que el gringo llama ovni, es lo que se llama carruaje de fuego. Los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares, son millones, ¿sí? El Señor va a visitar la tierra. Y en ese día del Señor, dice,
dice, y el pueblo de Israel regresará a reclamar, para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento, y Edom un campo de hierba seca, ¿sí? Y Edom un campo de hierba seca para ser quemado. La nación de Edom no existirá más, que es hoy día el llamado hombre blanco, el que se proclama ser blanco, pero es la raza roja, Esaú Edom. Dice, los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom, yo el Señor he hablado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que cristianos dicen que un edomita puede ser salvo? ¿Sí? Estoy hablando de la venida del Señor. ¿Cómo cristianos van a decir que un gringo de la nación de Esaú Edom va a ser salvo? ¿Sí? El Señor va a ponerlo a ellos que paguen el doble de lo que nos han hecho y después serán exterminados. Eso lo hace el poder del Señor. El Señor Yahweh Bashem Yahushai, el poder de Yahushai va a hacer eso nuestro Dios. ¿Sí? Y el Señor, ¿a quién va a tomar? A nuestra propia gente, a nuestros propios electos, porque 144,000 poderes, 12,000 de cada tribu. Edom va a ser destruido, el impío de este mundo, por el poder del Señor, porque lo hermoso de la venganza del Señor es que nos va a poner a los mismos electos. Dios mediante pueda yo en su voluntad, pero los que sean elegidos son los que van a ejecutar. ¿Sí? Jeremías 49:7 dice, este es el mensaje que dio acerca de Edom. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. No hay sabiduría en Temán, no queda nadie que pueda dar sabios consejos. Dense la vuelta y huyan. Escóndense en cuevas profundas, habitantes de Dedán, pues cuando yo traiga desastre sobre Edom, a ti también te castigaré. Los que cosechan uvas siempre dejan algunas para los pobres. Si de noche vinieran los ladrones, ni ellos se llevarían todo. Pero yo despojaré la tierra de Edom, y no habrá lugar donde esconderse. Sus hijos, hermanos y vecinos serán todos destruidos, y Edom no existirá más. ¿Sí? Y esa es la profecía de Edom. ¿Sí? De Edom, autoproclamado hombre blanco, al impío aquí en la tierra. Entonces, hermanos, voy a dejar acá dando el honor, la gloria y la alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Haruhaguadas. Doble honor a los apóstoles, ancianos, maestros y discípulos de GMS Gran Piedra de Molino, donde vengo aprendiendo esta verdad, hermanos. Shalom.